Sí. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Me escucho? No mucho, ¿va? Sí. 1, 2, 3, probando. Híjole, les quisiera pedir un favorzote, familia. ¿Cuántos de los que están acá se pudieran venir aquí al centro para no... Ahora no sé qué se note, si que estamos de vacaciones, que hay feria, ¿qué será? Vacaciones, ¿verdad? Yo creo que la gente está aprovechando las últimas semanitas. Gracias por su cooperación. Vamos a sentirnos un poquito más. Mire, hasta le toca que hasta ya ni alcanzan los ventiladores acá. Usted todavía tiene oportunidad. ¿Cómo están? ¿Sí? Pues ¿cuántos saben qué estamos viendo este mes? De corazón a corazón. ¿Y alguien sabe de qué se trata esto de corazón a corazón? Nada más uno. Bueno, fíjense, como si usted no sabe y tiene poco asistiendo a la congregación, aquí como iglesia, las predicaciones acostumbramos a tener series en donde hablamos durante algún mes, algún tema específico que creemos que de parte de Dios va a bendecir a la iglesia. Y hay un mes en especial entre trimestre, el mes de en medio, lo hemos llamado este año de corazón a corazón. Y el pasaje que es base es Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, que dice: el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo que nosotros queremos hacer como congregación es que una vez cada trimestre, al mes, damos oportunidad para que el Espíritu Santo, dice lo que habla Apocalipsis, ¿no? Hable a la iglesia, que el predicador que va a compartir la palabra pueda compartir una palabra que edifique a la iglesia. ¿Y cuántos han sido edificados estos 2 domingos que llevamos? Ok, hoy quiero yo compartirte una palabra que se encuentra en Juan capítulo 1. ¿Cuántos traen Biblia? A ver, levante su mano los que traen Biblia física. No, hombre, tú traes enciclopedia, Mariana. El Fabi trae de bolsillo. Queremos volver al hábito de cargar Biblias físicas. Es importantísimo que en nuestra práctica de la lectura de la palabra de Dios podamos regresar a la Biblia física, y no porque haya algo espiritual, místico en este libro, sino porque nos distraemos menos. Cuando uno lee, mire, si ahorita usted saca su Biblia en el celular para leer este pasaje de Juan capítulo 1, lo que va a suceder es que va a ver que tiene 2 notificaciones ya en el Facebook, y hay que ver quién nos dio like en nuestra última publicación, o se va a dar cuenta que ya Chuchita ya está transmitiendo, y a ver, pues qué estará transmitiendo. Entonces, qué importante que podamos regresar al hábito de cargar el libro físico para no distraernos y poder enfocarnos en lo que Dios quiere hablarnos. Si alguien no trae Biblia, puede seguirme en la pantalla. Voy a leer Juan capítulo 1, versículos 43 al 51, pero antes vamos a orar. Cierre por favor sus ojos. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos hable. Yo soy un fiel creyente de que la palabra de Dios no se aprende porque haya un buen maestro. La palabra de Dios se aprende porque el Espíritu Santo la revela. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos para que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, que se cumpla lo que leímos en este pasaje, que el Espíritu hable, y el que tenga oídos para oír, oiga, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Quita toda distracción, quita toda palabra que no va a edificar. Te lo pido en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Juan capítulo 1, versículo 43 al 51. Voy a leer. Dice así: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. ¿A quién halló? Presta atención a los detalles porque voy a estar haciendo preguntas, Y halló a Felipe y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. Y Felipe era de Betsaida. ¿De dónde era Felipe? La ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo:
hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Fíjate que nos habla Juan. Juan está iniciando su evangelio y Juan quiere darnos una información importante. Nos quiere decir que Jesús se tomó el tiempo para reclutar a sus seguidores. Jesús va a iniciar su ministerio y Jesús se toma este tiempo de caminar por algunas ciudades para reclutar a sus seguidores. Pero Juan relata una palabra interesante que Jesús tenía para llamar a sus seguidores. ¿Alguien se dio cuenta cuál era esa palabra? Sígueme. Vio a Felipe, lo llamó y le dijo: Felipe, sígueme. Qué interesante palabra, ¿no? Sígueme. ¿Y cuántos no estamos relacionados ahorita con esta palabra? Porque también está de moda en nuestro contexto actual, ¿no? Las redes sociales ahorita es un boom y la mayoría que tiene Instagram. ¿Cuántos aquí tienen Instagram? A ver, levántame su mano. Dicen que Instagram es una red social para gente más joven. ¿Cuántos tienen Facebook? Ya los más grandecitos, ¿verdad? Bueno, en Instagram está el término seguir. Te sigo, me sigues, y luego hay muchas de esas preguntas, ¿no? Oye, ¿me sigues en Instagram? No te sigo. Oye, ¿a quién estás siguiendo tú en las redes sociales, no? Pareciera que seguir en nuestros contextos es un tema de aprobación, es un tema de afiliación, es un tema de conexión, es un tema de cercanía. Oye, ¿me sigues? ¿Por qué no me sigues si somos amigos? Oye, ¿por qué no sigues a tal persona si escuchas lo que está diciendo? No seguir también es un tema de desaprobación. ¿No han escuchado ahora en estos chismes de farándula de decir: híjole, aquel persona ya no sigue? Ahorita está de moda de que Adela Micha ya no sigue a Nodal. Porque en este tiempo de las redes sociales, el seguir o no seguir es síntoma de aprobación o de desaprobación. ¿Te diste cuenta que se dejaron de seguir? ¿Se habrán separado? ¿Ya no son amigos? ¿Ya no son novios? Hoy esta palabra está muy actual. Nos tiene atrapado como generación esto de las redes sociales. Yo no sé si usted sabía, pero ahí va comercial. Estamos haciendo un podcast como iglesia que se llama Cristianismo sin Censura, y al productor se le ocurrió la grandiosa idea de hacer cortos de esos podcasts que estamos haciendo largos, y en particular hay un corto que se volvió viral en nuestra red social como iglesia. Mire, durante años, ya estamos a punto de cumplir 7 años, y durante 7 años Instagram, si usted sabe algo de redes sociales, Instagram es una red social difícil de subir para lugares como estos. Y durante casi, pues ya los 7 años que teníamos alrededor de 200 seguidores. Resulta que este reel se volvió famoso. Ya llevamos más de 102,000 vistas, que eso en redes sociales, según el productor, para nuestro nicho de cristianismo es una buena cantidad. Y de eso nos pasamos, creo que hasta la última vez que yo chequé, tenemos como 800 y cacho de seguidores. Por un reel subimos 600 seguidores. Nos sigue gente de España. Ahora, ¿sabe qué representa esto en redes sociales de seguir? Es como decir, a ver, ¿qué están diciendo estas personas?
De alguna manera estoy de acuerdo y me interesa seguirlos, porque apruebo y porque de alguna manera me influye cómo están o qué están diciendo estas personas. Si yo te preguntara por qué sigues a los que sigues en redes sociales, me encontraría, es que me gusta cómo se viste, es que me gustan los lugares que va, es que me gustan los lugares que viaja, porque eso representa seguir en esta era de las redes sociales. Hay datos interesantísimos. La psicología nos dice que tenemos una necesidad de conexión y las redes sociales satisfacen esa necesidad en nuestras vidas, aunque es muy superficial. Pero de alguna manera gente ha encontrado satisfacción de esa necesidad psicológica básica que tenemos el ser humano de relacionarnos y de sentir que pertenecemos a lugares. Ver contenido en las redes sociales que nos gusta nos activa el sistema de recompensa del cerebro. Nuestro cerebro libera dopamina y eso refuerza el hábito que tenemos. Mire, no lo quisiera hacer, pero si usted tiene la posibilidad de que en sus celulares le dé la opción de ver cuánto tiempo pasa en redes sociales. La otra vez mi esposa casi da el grito en el cielo de saber cuánto tiempo paso en las redes sociales. Perdemos demasiado tiempo en las redes sociales porque nos tienen atrapado. ¿Por qué? Porque libera dopamina en nuestro cerebro. Esto ya es una droga para nosotros, familia. La ciencia dice que evolutivamente aprendemos imitando y hoy seguimos a referentes digitales para copiar sus estilos de vida o decisiones. Es importante a quién seguimos. ¿Han oído hablar de las neuronas espejo? Ver realizar a otros acciones activa nuestras neuronas espejo, aumentando la probabilidad de imitar. El marketing dice que confiamos más en lo que aprueban las personas parecidas a nosotros. Por eso se han devuelto tan de moda los influencers. El 42% de usuarios en las redes sociales son de 16 a 24 años y dice que confían más en las recomendaciones de influencers que en los anuncios que pagan las marcas. Fíjate qué interesante, seguimos. Somos seres humanos que tenemos esa necesidad de seguir personas. Evolutivamente aprendemos imitando, necesitamos referentes. Y por eso las redes sociales han tenido tanto impacto y tanta aprobación en nuestra generación, en nuestro mundo actual. Hay gente que se ha atrevido a decir, es que si tú no estás en las redes sociales pareciera que no existes. Es importante, familia, conocer esto, pero no solo eso, saber a quién estamos siguiendo, porque somos influenciados por las personas que seguimos. Mire, de los últimos viajes que he tenido la oportunidad de hacer con mi familia, de los últimos restaurantes que he tenido la oportunidad de ir con mi familia, son recomendaciones que he visto en alguna red social, porque somos influenciados por lo que vemos, somos influenciados por las personas a las que seguimos. Es importante que le prestes atención a quién estás siguiendo. Y eso funciona para personas famosas, ¿no? Pero seguimos a compañeros. Y a los que son ya un poquito más grandes, que todavía están en Facebook, ¿no? Es importante a quién tenemos de amigos. Y luego también sucede algo natural en las relaciones humanas. Este es un principio de inteligencia emocional que yo aprendí hace algunos años y que se lo recomiendo que lo aprenda. Corazones cambian. Y quien hoy te jura lealtad, quizás en algunos años va a ser el que te meta una traición y una puñalada. Quien hoy dice que te ama, muy probablemente en algunos años sea la persona con la que ya no compaginas. Corazones cambian. Hay gente que no entiende este principio y dice, falsos, nunca me quiso. No, sí, corazones cambian. Y yo no sé, pero hay una cosa que pasa en las redes sociales, que por ejemplo tienes a ciertas personas que sigues o que eran tus amigos y dices, tiene años que ni hablo con esta persona. Y hay gente que se atreve a hacer algo, se atreve a ser limpia de redes sociales y luego hasta avisa, ¿no? Voy a limpiar mis redes sociales.
¿Y qué significa esto de limpiar redes sociales? Voy a dejar de seguir a aquel con quien ya no tengo relación. Voy a eliminar de mi lista de amigos. Yo le voy a decir algo, yo no me he atrevido a hacer eso. Pero hace algunos años yo cambié de un contexto en donde estaba a otro lugar. Y había gente con la cual yo ya decía, no quiero que sepa de mi vida. Ni yo, fíjense cómo lo pensaba, ni quiero que sepa que a mí me interesa su vida. Y luego yo no sé si a ustedes les ha pasado esto de las historias de redes sociales, ¿no? Que luego estás viendo una historia y si te pierdes, de repente te pasa la de que no querías que viera que tú la estabas viendo y ya la viste sin querer. Y le va a parecer que tú ya viste su historia y va a decir, ahí está, pendiente de mi vida. ¿A poco no? Pero no nos atrevemos. Yo por lo menos no me atrevo a dejar de seguir porque va a decir, payaso, ya me dejó de seguir. Pero descubrí que hay algo que se puede hacer en redes sociales. Y para quien no lo sabe, le traigo la opción. Mire, en redes sociales, si usted donde sigue a la persona le da clic, le aparecen estas opciones. Y dije, ¿con quién pongo el ejemplo que no se me ofenda? Dije, con Marcos Witt. Acá nada más el único ofendido va a ser Alan. Yo seguía a Marcos Witt y dije, mire, voy a poner este ejemplo. Le di clic en donde lo seguía y te da estas opciones: agregar a lista de mejores amigos, agregar a favoritos, silenciar, restringir y dejar de seguir. Pero no me atreví a dejarlo de seguir con estas personas que yo no quería que me aparecieran sus cosas, porque no quiero que sin querer vea que vi sus historias. ¿Y sabe qué hice? Lo silencié. Y ya no me aparecen sus historias, ya no me aparecen sus publicaciones. Él no sabe que ya no somos amigos, porque eso representa. Ya no sabe que no lo sigo, pero ya no me influencia su vida. Pero la realidad es que cuando silencias a alguien es como si lo dejaras de seguir, porque esa persona ya no tiene efecto sobre tu vida. Y lo que pensaba es, ¿cuántos de nosotros no hemos silenciado a Jesús, familia? ¿Cuántos de nosotros no decimos seguirlo, pero lo hemos silenciado? Quizás muchos no nos hemos atrevido a dejar de seguirlo, pero lo silenciamos. Y cuando lo silenciamos, no importa qué tanto lo admiremos, Él deja de tener un impacto y una influencia sobre nuestras vidas. Sí, seguimos viniendo a las reuniones de iglesia. Sí, quizás haces 2, 3 hábitos, pero su vida ya no te está influenciando. Su vida ya no está teniendo un impacto en tu vida. Porque seguir tiene un impacto en nosotros, tanto positivo como negativo. Es igual. Seguir también es peligroso. ¿Cuántos no conocemos historias de gente que ha hecho locuras y tragedias por seguir a alguien? Hay un dicho que dice, dime a quién sigues y te diré a dónde llegarás. Porque hay gente que llegó a lugares desastrosos porque nunca se dio cuenta de a quién estaba siguiendo. Ahora, te he estado hablando en el sentido en el que entendemos seguir por las redes sociales. Pero lo que me resta de tiempo, quiero hablarte un poco lo que significaba sígueme en el contexto en el cual fue escrito la palabra de Dios. Y lo que Jesús esperaba de nosotros como seguidores de Él. Levánteme su mano. ¿Cuántos de aquí se consideran seguidores de Jesús? Mire, la mayoría de los que estamos aquí se consideran seguidores de Jesús. ¿Cuántos lo han silenciado? Ya no me conteste. Vamos a ver qué se trata esto de sígueme según el contexto de la palabra de Dios. Porque te das cuenta que cuando Jesús empieza a llamar y empieza a reclutar a sus discípulos,
Una de las palabras que más vamos a escuchar repetir cuando Él recluta a sus discípulos es la palabra sígueme. Sígueme. Y si sígueme representa algo en nuestra cultura actual, representa algo mucho más poderoso en la cultura en la cual fue escrito esta palabra. Y quiero que aprendamos algunas cosas que son importantes y que nos pueden dar mucha riqueza. Yo soy un fiel creyente de que la palabra de Dios no solo se necesita leer. La palabra de Dios necesitas estudiarla, necesitas escudriñarla, necesitas aprender de contextos históricos, de contextos culturales, porque tú te puedes perder de un sinfín de riquezas si tú no entiendes mucho de los contextos por el cual fue escrito. Y esa es una de las palabras sígueme. Te quiero platicar un poquito del contexto de lo que representaba la palabra sígueme en ese contexto, para que puedas entender el significado poderoso que tenía que Jesús se tomara el tiempo de decirle sígueme. Felipe, sígueme. Pedro, sígueme. Dicen los historiadores que después del exilio en Persia, por el tiempo de Esdras, se empezaron a crear escuelas para el pueblo de Israel, que ya en este tiempo era ya el pueblo judío. Y se empezaron a crear escuelas para enseñar a los niños en todo lo que tenía que ver con los preceptos de Dios. El pueblo de Israel consideraba que lo más valioso que tenían era el conocimiento que ellos pudieran adquirir de Dios. Y fíjate lo que sucedía. Había etapas de preparación para los niños de Israel. Los entrenaban para algo importante en su vida. Y la primera etapa en la cual se entrenaba a los niños en el pueblo de Israel era la etapa de Beit Sefer. No sé si así se pronuncia, no hablo hebreo, pero era Beit Sefer. Y Beit Sefer significaba la casa del libro. Cuando los niños entraban en una etapa de los 6 a los 10 años, entraban en Beit Sefer, la casa del libro. Los niños eran instruidos por un rabino a aprenderse y a memorizarse la Torá. Agarraban a un grupo de niños de entre los 6 y los 10 años y era obligatorio que estos niños pasaran por el Beit Sefer, por la etapa de Beit Sefer, en donde iban a ser enseñados y iban a memorizar la Torá. ¿Alguien sabe qué es la Torá? La ley. ¿Pero qué comprendía la ley? ¿Qué libros? El Pentateuco. Fíjate lo que nos dice la historia acerca de Beit Sefer, que de los 6 a los 10 años los niños eran instruidos para aprenderse y memorizarse todo esto. De los 6 a los 10 años. Hubo algo, mientras estudiaba esto que me encantó. Dicen que había incluso como un rito de iniciación. Cuando los niños entraban a la edad de 6 años al Beit Sefer, dicen que el rabino que los instruía muchas veces los ponían a memorizar escribiendo en los libros de la Torá, y lo escribían en pergaminos o en pedazos de arcilla. Y dice que con el objeto con lo que estaban escribiendo los niños, pasaba el rabino y les ponía miel en el objeto con el que estaban escribiendo. Al término de que acababan de escribir, el niño terminaba con todos los dedos llenos de miel. Y lo que hacía el rabino era decirle, ya cuando terminaron, le decía, chúpate los dedos. Y cuando el niño se estaba chupando los dedos, ellos le declaraban esto y les decían, que la palabra de Dios sea tan dulce a tu paladar como esta miel, haciendo referencia a lo que el salmista había escrito acerca de que la palabra de Dios es como miel para nuestro paladar. Fíjate qué interesante, ¿no? De los 6 a los 10 años los niños pasaban por Beit Sefer, la casa del libro. Después había una segunda etapa, Beit Talmud. Esto era de los 10 a los 15 años. Beit Talmud era la casa del estudio. En esta etapa los niños ya no solo aprendían la Torá. Para los tiempos de Jesús, estos niños ya aprendían los profetas, salmos, proverbios, hasta Malaquías. Y se lo memorizaban.
Dicen los historiadores que ya por esta etapa a los niños se los empezaba a preparar para tener debates. De los 10 a los 15 años. Beit Talmud. Pero después llegaba el momento más importante, que era el Beit Midrash. Y esto era la casa de la interpretación. ¿Cómo se llamaba la primera casa? Beit Sefer. ¿Qué significaba? La casa del libro. ¿De qué edad a qué edad? De los 6 a los 10 años. Después, ¿qué seguía? Beit Talmud. ¿De qué edad a qué edad? De los 10 a los 15. ¿Qué significaba Beit Talmud? La casa de estudio. Y después de los 15 años venía esta etapa que era la más importante, que se llamaba Beit Midrash, la casa de la interpretación. Pero ¿qué sucedía diferente en esta casa? A la edad de 15 años, el niño, adolescente ya, tenía que buscar a un rabino. Al rabino que le gustara la manera en como el rabino interpretaba la palabra de Dios, el joven iba y lo buscaba y le decía: yo quiero ser tu discípulo. Y lo que sucedía era que el rabino le empezaba a hacer preguntas. El rabino lo empezaba a cuestionar, le empezaba a ver si era cierto que había aprendido todo lo que se tenía que aprender en las 2 etapas. El rabino lo examinaba. Era un día largo en donde preguntas no estaban todavía acomodadas por versículos de la Biblia, pero le decía un fragmento de la Torá y el niño tenía que decir la parte anterior y luego la parte posterior de ese versículo para que el rabino pudiera saber su conocimiento que este joven había adquirido durante estos años de preparación. Y lo que sucedía era que cuando el rabino veía a un joven capaz, preparado, inteligente, que le debatía, miraba al adolescente y le decía: ahora te selecciono para que me sigas. Y cuando un rabino te seleccionaba, lo que estaba diciendo era: sígueme porque quiero que lleves mi manera de interpretar la Biblia, que en ese tiempo era la palabra de Dios, el Antiguo Testamento. Quiero que veas cómo entiendo yo la palabra de Dios y cómo lo aplico a mi vida. Fíjate qué interesante, había diferentes rabinos. Por eso leemos en la escritura que había diferentes escuelas de pensamiento. ¿Se acuerdan que los saduceos pensaban diferentes a los fariseos? Y los fariseos pensaban diferente a los esenios. Y todos tenían el mismo libro, porque había diferentes escuelas de interpretación, porque había diferentes rabinos. Y aquel al que el rabino decía: híjole, yo veo que tú eres apto, le decía: sígueme. Y el decirle sígueme a Luis es porque yo quiero que tú interpretes la palabra de Dios como yo la interpreto, y porque yo creo por todas las preguntas que te hice que tú puedes parecerte a mí. Y por eso el rabino lo escogía y le decía: sígueme. Y era una época en donde los niños, los adolescentes judíos esperaban ser escogidos por un rabino. A la manera en que un rabino interpretaba la Biblia se le llamaba yugo, haciendo referencia a esa parte de arriba, valga la redundancia, ese yugo que se les ponía a los bueyes para arar. En el contexto de la Biblia, cuando leemos yugo, era porque los rabinos entendían que cuando él te decía mi yugo, es que era su manera de interpretar la Biblia. Fíjense por qué es importante aprender estos temas de contexto cultural. Yo estoy seguro que ahora cobra más sentido cuando Jesús dijo: tomen mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Síganme a mí, porque mi manera de interpretar a Dios es fácil. Mi manera de interpretar a Dios es ligera. Ahora sucedía algo también más interesante. Durante las 2 primeras casas, el niño se sentaba en algún lugar a escuchar al rabino. Los historiadores nos dicen que no sucedía lo mismo en Beit Midrash. En Beit Midrash lo que sucedía
es que ya no los sentaba en un lugar a memorizar o a enseñarles su manera de interpretar. La mayoría de lo que los rabinos hacían era enseñarles durante el camino. Era agarrar a sus discípulos y agarrar camino, y mientras caminaban empezarles a enseñar su manera de interpretar la Biblia. Y yo sé que a lo mejor muchos leemos esto y no cobra sentido, pero en el contexto de la Biblia los caminos eran peligrosos. Yo creo que como hoy las carreteras, ¿no? Los caminos eran peligrosos. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? ¿Qué sucedió? Que el hombre que iba por el camino lo asaltaron, lo golpearon y lo hirieron, porque los caminos eran peligrosos. Y tenía una idea esto de que en el Beit Midrash aprendieran sobre los caminos. Los caminos eran tan peligrosos que había oraciones cortas para cuando salieran al camino, porque ni siquiera se podían distraer tanto orando por el peligro que representaba el camino. Habían oraciones cortas, porque el camino era peligroso. ¿Por qué creen ustedes que los rabinos hablaban en esta etapa mientras caminaban en lugares peligrosos? Tenía una enseñanza, y lo que los rabinos creían era que la palabra de Dios no tiene sentido si no se aplica en los lugares peligrosos de tu vida. Los rabinos tenían la intención de que lo siguieran durante el camino para aprender sus enseñanzas, para aprender la manera en cómo ellos interpretaban la Biblia durante lugares peligrosos, porque ellos decían: no tiene sentido la palabra de Dios si no se aplica a los lugares peligrosos de tu vida. De nada sirve que te sepas el texto si no lo estás aplicando. De nada sirve que te aprendas el texto si no estás caminando todo el tiempo. Y esto no era propio de los rabinos judíos. Esto lo hacía Aristóteles. Esto lo hacían los grandes pensadores de ese tiempo. Era tan importante caminar cerca de él porque también la idea era que estuvieras muy cerca de quien te enseñaba. Fíjate en esta imagen que te puse: caminaban por lugares polvorientos y caminaban atrás de él y caminaban jornadas largas, y lo que sucedía era que el maestro levantaba polvo. Y fíjate cómo era tan importante que pudieran estar tan cerca de él, que había oraciones especiales, había bendiciones especiales. Y una de las bendiciones que había era: camina tan de cerca de tu rabino que ojalá seas cubierto por el polvo de sus sandalias. Era importante caminar cerca de él, porque la idea no era saber lo que tu rabino sabía. La idea era que te volvieras como él. No era importante solo que supieras lo que tu rabino sabía, era que te volvieras como él. Los discípulos tenían que ver hasta la manera en cómo caminaba el rabino, y terminaban caminando de la misma forma que el rabino. Porque en Beit Midrash no importaba tanto lo que supieras, sino cómo lo estabas aplicando. No importaba tanto que supieras los dichos de tu rabino, sino que actuaras de una manera igual que tu rabino. Por eso es interesante que Jesús nunca les dijo a sus discípulos, cuando los llamó, que creyeran en él. La invitación de Jesús cuando se encontraba con gente que quería que lo siguiera era: sígueme, sígueme, sígueme. Jesús quería establecer, familia, una relación más profunda. Que lo siguieran, que aprendieran su forma de interpretar a Dios, que fueran como él, no solo que creyeran en él. Porque muchas veces es mucho más fácil creer en Dios que seguirlo. Es mucho más fácil creer en Jesús que seguirlo. Es mucho más sencillo que tú y yo creamos las cosas correctas, pero el verdadero reto no está en creer las cosas correctas. El verdadero reto está en seguirlo y en ponerlo por práctica. Creer es fácil, familia. Seguir cuesta. Jesús quiere establecer una relación con nosotros de seguidores, no solo de creyentes. Qué interesante poder prestar atención a las palabras y poder conocer los contextos,
porque nos perdemos de este significado profundo cuando leemos que Jesús hace la invitación a caminar con Él. Y la palabra de invitación es: sígueme, sígueme. Y sígueme tenía que ver con aprende mi manera en cómo interpreto a Dios. Pero no solo aprende, vívela, practícala, sé como yo, actúa como yo. Que en los momentos peligrosos de tu vida, que en los momentos en donde necesitas actuar de una manera diferente, puedas actuar como yo actúo, puedas responder como yo respondo, puedas hacer como yo hago. Esa era la invitación que Jesús le estaba haciendo a la gente con la que se encontraba con ellos, y les decía: sígueme. Creer en Él, mucha gente creía en Él en ese tiempo, porque es más fácil creer, es más difícil seguir, porque seguir implica cambios en nuestra vida. Creer es fácil, familia. Déjame hacerte unas preguntas para que lo pienses. ¿Cuántos creen? Levante su mano. ¿Cuántos creen que ayudar al necesitado es algo que agrada a Dios? ¿Cuántos ayudaron a un necesitado esta semana? Ya no tantos, porque es más fácil creer. ¿Cuántos creen que la oración comunitaria es fundamental para la vida espiritual? ¿Cuántos vinieron a la oración del viernes? Ya no tantos, porque es más fácil creer, porque seguir cuesta. ¿Cuántos creen que es importante compartir de Jesús con otros? ¿Cuántos lo han hecho en los últimos 7 días? Creer, familia, es muy sencillo. Por eso Jesús nunca les dijo a sus discípulos en su llamado inicial: crean en mí. Les decía: síganme, sígueme. Mientras preparaba esta predicación, escuché un ejemplo que me voló la cabeza, y decía que había un padre que estaba platicando con su hijo, y el padre le dijo al hijo: hijo, ve y ordena tu cuarto. Y el hijo se fue, y el padre regresó y le dijo: hijo, ¿ordenaste tu cuarto? Y el hijo le respondió: no, pero me aprendí tus palabras. Ve y ordena el cuarto. Y el padre le dijo: no entendiste. Ve y ordena tu cuarto. Y el hijo se va, y vuelve a pasar un tiempo, y el padre regresa y le dijo: hijo, ¿ordenaste tu cuarto? Y el hijo responde: no, pero me aprendí tus palabras. Ordena tu cuarto. No solo eso, reunió a unos amigos para enseñarles la importancia que tiene ordenar su cuarto. No, hijo, no entendiste. Ve y ordena tu cuarto. Se va el padre y vuelve a regresar. Le dijo: hijo, ¿ordenaste tu cuarto? No, papá, pero ya no solo me aprendí tus palabras, ya no solo me reuní con personas para compartir lo importante que es ordenar tu cuarto. Acabo de publicar en mis redes sociales la frase: ordena tu cuarto, y ya llevo 30 likes. ¿Cuántos hemos hecho lo mismo con estas palabras? ¿A cuántos nos ha pasado lo mismo con lo que Jesús nos dijo? Porque de nada sirve que sepas que lo que dice este libro es saludable hasta que no sigas al maestro. A Jesús no le interesa qué tanto no sabemos este libro, sino qué tanto lo estamos aplicando. Y no estoy diciendo que no sea importante creer, pero lo que Jesús está interesado es en que nosotros podamos vivir. ¿Qué pasa cuando Dios nos dice: ama a tu prójimo? Y tú le respondes: sí, me sé las palabras de memoria. No, te equivocaste. Ama a tu prójimo. Ya me aprendí las palabras de memoria. De hecho, hasta me junto los domingos para debatir lo importante que son tus palabras.
No, ve y ama a tu prójimo. No importa si te lo sabes de memoria. La pregunta es qué tanto lo estás aplicando en tu vida. Y repito, no es que no sea importante creer. De hecho, la Escritura enseña que cuando tú y yo creemos en Jesús, somos trasladados de muerte a vida. Y dice la Biblia que cuando tú y yo ponemos nuestra confianza y creemos en Jesús y lo confesamos con nuestra boca, tenemos acceso y somos escritos en el libro de la vida y vamos a tener acceso a una vida eterna. No estoy diciendo que no sea importante, pero Jesús quiere mucho más que eso. Jesús quiere que lo sigas. No solo quiere que tengas una confianza en dónde va a ser tu lugar cuando esto termine. Quiere que vivas una vida buena en esta tierra. Y la manera en como tú y yo podemos vivir una vida buena en esta tierra es siguiéndolo. Es que tú y yo podamos ser moldeados por lo que Jesús enseña. Peter, ¿quién te contrata un seguro carísimo para un carro viejito destartalado? Nadie tiene. Sería ilógico tener un carro todo destartalado, ya viejito, a menos de que sea de colección, con un seguro carísimo. Pero muchos cristianos vivimos vidas así, vidas mediocres, pero con una seguridad de que cuando moramos vamos a ir al cielo. Y Jesús nos está llamando a una vida, pero una vida de abundancia, familia. Una vida en donde no solo nuestra esperanza sea en el cielo. Hoy desde los púlpitos se ha cometido el error de enfocarnos mucho en la vida del más allá, que se nos olvida que la mayor de las enseñanzas de Jesús no fue del más allá. No vas a encontrar tú en el Nuevo Testamento que Jesús se enfocara la mayoría de sus palabras en cómo viviríamos en el más allá. La mayoría de palabras de Jesús está en cómo vivir el más acá. Y le hemos dado demasiado énfasis a la vida futura que se nos olvida cómo quiere Jesús que vivamos esta vida, familia. Y eso tiene que ver con seguir a Jesús, con que Jesús moldee nuestro carácter, con que Jesús moldee nuestras actitudes y que tú y yo nos empecemos a parecer a Jesús. ¿Qué tanto te estás pareciendo a Jesús? ¿Qué tanto cuando reaccionas te pareces a Jesús? ¿Qué tanto cuando discutes con tu esposa te pareces a Jesús? ¿Qué tanto cuando te relacionas con tus compañeros de trabajo te pareces a Jesús? Porque si no, por más que nos digamos seguidores de Jesús y hayamos levantado la mano, lo hemos silenciado en nuestras vidas. Has sido como yo, no te has atrevido a dejar de seguir, pero lo has silenciado en tus vidas. Y ese es el desafío, familia, de esta mañana. Que se empiece a integrar el hecho de que no simplemente necesitamos una buena vida para cuando muramos. Necesitamos tener algo bueno antes de morir. Jesús dijo: síganme. Y caminaban cerca de él todo el tiempo. 91 veces aparece la palabra síguenme en el Nuevo Testamento. Solo 4 no hacen referencia a Jesús. La palabra síguenme en su contexto etimológico en el griego significaba ir hacia un camino. Lo que Jesús les estaba diciendo es que me van a seguir todo el tiempo. Jesús no habló de llegar a un destino, porque Jesús, familia, no es un destino. Jesús es un camino. ¿Se acuerda lo que declaró en Juan capítulo 14, versículo 16? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe cómo se les llamaba en el libro de Hechos a los seguidores de Jesús? ¿Alguien sabe? Antes de cristianos, los del camino. En el libro de Hechos a los primeros seguidores de Jesús se les llama los del camino. El cristianismo siempre fue pensado en algo que estaba en constante movimiento, porque siempre estamos siguiéndole. De hecho, las últimas veces que se menciona la palabra seguir en el Nuevo Testamento, ¿saben qué libro es? Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19.
acompáñenme con su Biblia. Apocalipsis capítulo 19. Voy a leer del 11 al 14. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. ¿Saben quién era ese personaje? Jesús. ¿Quién está escribiendo Apocalipsis? ¿Y cómo inicia su libro Juan? Diciendo que ¿quién? Que Jesús era el Verbo, y que la palabra se había hecho hombre y habitó entre nosotros. Jesús era el Logos de Dios. Jesús era la palabra de Dios vivificada. Y termina diciendo lo mismo Juan en este libro de Apocalipsis. Y fíjate lo que dice el versículo 14: los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. El mismo escritor Juan que leímos en el primer pasaje, en donde llama a Felipe, ahora está escribiendo esto. Y lo sorprendente es que volvemos a ver a Jesús en el último libro de la Biblia, en los últimos capítulos, y vemos que todavía hay gente que lo está siguiendo. Porque de eso se trata el cristianismo, de toda tu vida seguir a Jesús. Y seguir tiene que ver con que toda tu vida Jesús va a estar moldeando tu forma de ser. Tú vas a estar caminando toda tu vida siguiendo a Jesús, para que toda tu vida estés aprendiendo cómo se comporta el maestro, cómo actúa el maestro, cómo vive el maestro eso que dice que es palabra de Dios. Porque si no, eres un creyente en Dios, pero no eres un seguidor de Jesús. Porque si no, hablando en nuestro contexto de Instagram, tú dices que sigues a Jesús, pero lo has silenciado porque su vida no está teniendo un impacto en la tuya. Sígueme, sígueme, sígueme. Es una constante que vemos en el Nuevo Testamento, en las palabras de Jesús, porque Él quiere que estemos constantemente pareciéndonos a Él. Él quiere mejorarnos todo el tiempo. Él quiere hacerte mejor ser humano todo el tiempo, porque a Él le importa la vida que tienes en esta tierra. Una vez le preguntaron al pastor Enrique Bremer por qué él no hacía eventos para matrimonios. Y el pastor Enrique Bremer le contestó: pues porque no los necesitan. La gente tiene problemas en el matrimonio si se solucionarían muy fácil aplicando esto. Sean espirituales. En el momento en que tú eres espiritual, dejas de andar en la carne, y los problemas matrimoniales se dan en la carne, familia. No necesitamos tantos pasos para hacer un matrimonio feliz. Necesitamos que seas un seguidor de Jesús. No necesito pasarte y darte los 5 consejos y darte tantas cosas. Necesitamos ser seguidores de Jesús. En el momento en que tú y yo empecemos a seguir a Jesús, empecemos a ver cómo actúa, empecemos a caminar detrás de Él. Mira cómo le hace. Mira, se enfrentó a esto y mira cómo reaccionó. Mira cuando encontró a este enfermo, mira cómo se compadeció. Mira cuando encontró a tal mujer, no la juzgó cuando todos los demás la juzgaban. Mira, tocó a los que nadie quería tocar. Mira, sanó en sábado cuando eso estaba prohibido. Y entonces yo me empiezo a parecer como Jesús. Y cuando tengo la posibilidad de juzgar, digo: si el que podía juzgar no juzgó, yo me tengo que parecer a Él. Si cuando veo a alguien que está en necesidad, digo: Jesús lo ayudó, yo me empiezo a parecer como Él. Porque de eso se trata, seguir a Jesús. Y ese es el deseo de Dios. Y por eso es importante conocer esto. Si me ayudan los de la alabanza. Qué importante cuando conocemos, familia, lo que significa la palabra sígueme.
Qué importante cuando conocemos un poco más los contextos históricos, porque quizás tú y yo leíamos y hemos aprendido y hemos visto durante muchas veces cuando leemos la palabra de Dios que Jesús se paraba delante de una persona y le decía: sígueme. Y no entendíamos lo que pasaba. Yo no sé si usted hay veces cuestiona el texto. Yo muchas veces cuestiono el texto y decía: esto suena muy raro, ¿no? ¿Por qué dejaban todo? ¿Por qué si estaban trabajando lo dejaban todo y iban a seguirlos y a nadie se les hacía eso anormal? Porque era lo que se esperaba, que un rabino te llamara. Ese era el contexto en el que crecían, que un rabino te llamara y te dijera: sígueme, ven a ver mi manera en cómo interpreto a Dios. Y ese es el desafío al cual te quiero llamar esta mañana. Jesús está llamándonos a seguirlo. Te lo vuelvo a repetir porque como que no se entendió bien. El desafío de esta mañana es que Jesús nos está llamando a seguirlo. No nos está llamando a que creamos en Él. Jesús nos está llamando a seguirlo, a que tú y yo podamos ser transformados a imagen de aquel a quien contemplamos. Eso enseña la palabra de Dios, que tú te moldeas y que tú te transformas a medida que contemplas algo. Por eso te dije, es importante a quién sigues, porque tú te terminas pareciendo a quien sigues, porque tú terminas adoptando cultura, acciones, gestos, gustos de aquel a quien sigues. Es importante que hoy te examines y hoy te preguntes a quién estás siguiendo en tu vida. No solo a quién sigues en las redes sociales, quién influencia tu vida. Y lo más importante, ¿estás siguiendo a Jesús? ¿Jesús está impactando la manera en cómo respondes? ¿Jesús está impactando la manera en cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a tu esposo? ¿Jesús está impactando la manera en cómo resuelves conflictos? ¿Jesús está impactando la manera en cómo haces negocios? ¿Jesús está impactando la manera en cómo honras a tus padres? ¿Jesús está impactando la manera en cómo te conduces en tu escuela, joven? Porque fuimos desafiados a ser seguidores de Jesús. Algo que no te conté. ¿Cuáles eran las 3 etapas? ¿Ya se les olvidaron? Primera etapa, Beit Sefer, que era la casa del libro. Edad de 6 a 10. Segunda etapa, Beit Talmud, que era la casa del estudio. Edades de 10 a 15 años. Y la última etapa, Beit Midrash. Edad. ¿Y qué significaba? La casa de la interpretación. Bueno, lo que no te dije era lo que sucedía con los que no. ¿Qué pasaba? Que los jóvenes que habían terminado esa etapa del Beit Talmud iban y buscaban un rabino. Y entonces el rabino se tomaba el tiempo de decirte: dime tal cosa, dime lo que estaba arriba de eso, dime lo que estaba después, cómo lo interpretas, qué harías en esta situación con lo que sabes de la Torah. Y lo cuestionaba a tal punto que a mí me interesaba saber cómo había aprendido él y cómo había pasado estas 2 etapas. Si le gustaba lo que había visto y creía que esta persona tenía el potencial de ser como él, de interpretar la palabra de Dios de ese momento como él, sígueme. Pero ¿saben qué también pasaba? Que si no me había gustado lo que él había contestado, si no me llenaba, lo que le decía es: no aprendiste lo suficiente, no estás a la altura de lo que se requiere. Ve y aprende el negocio de tus padres. Yo no sé si tú estás escuchando esta palabra y tú puedes decir: yo necesito seguir a Jesús, yo necesito ser moldeado por Jesús. Mi vida, Ricardo, necesita que yo empiece a reaccionar como Jesús. Mi vida es un caos, mis problemas son un caos, Ricardo. Que si yo aprendiera
de la manera en como Jesús actuó, mi vida cambiaría. Pero Ricardo, yo no soy digno. Ricardo, tú no conoces mi historia. Ricardo, si supieras lo que he hecho. ¿Qué estaban haciendo todos aquellos cuando Jesús los llamó a decir sígueme? ¿Qué estaban haciendo? ¿Pescando? ¿Qué más? ¿Cobrando impuestos? ¿Sabes qué nos dice eso? Que en algún momento se habían parado delante de un rabino y ese rabino le había dicho: no tienes lo suficiente, no tienes lo que se requiere, vete a trabajar a los negocios de tu padre. Lo que nos enseña la Escritura es que, familia, yo no sé si tú lo sabías, yo no sé si tú piensas que para seguir a Jesús se requiere cierta o cualquier cualidad, pero hoy quiero decirte que Jesús elige a los menospreciados. No hay nadie de que esté aquí que se pare por sus propios méritos. No hay nadie que pueda decir: híjole, Ricardo, es que yo no alcanzaría. Si se para el rabino de rabinos delante de mí, yo no alcanzaría a cumplir sus estándares. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que Jesús elige a los menospreciados, familia. Nadie aquí está por sus propios méritos. Nadie puede sentirse que lo merece y nadie se puede sentir inmerecedor, porque el rabino de rabinos, el Jesús, el cual yo creo y el cual está aquí, el cual hace un llamado a nosotros. Si tú estás aquí, es porque has oído su voz. Y si no la has oído, yo hoy quiero que sepas que si tú estás aquí, es porque Jesús te está llamando y porque Jesús te está diciendo: sígueme. ¿Y sabes qué significa que Jesús te diga sígame? Que te diga: yo creo en ti. Yo no sé qué estás viviendo, pero yo creo en ti. Yo creo que tú puedes hacer lo que yo hago. Yo creo que tú puedes vivir de la manera en que yo vivo. Yo creo que puedes hacer todo lo que yo hago. Sígueme, sígueme. Por eso leemos pasajes y por eso vemos que Jesús le dice a Felipe: de ahora en adelante verán el cielo abierto y cosas mayores harán ustedes. Y por eso vemos a Pedro que se levanta el mar y ve venir a su maestro, a su rabí, caminando sobre el agua. ¿Y qué le dice Pedro? Maestro, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Por qué? A nosotros pensamos que es como un show, pero Pedro sabía que su maestro podía caminar por el agua y él era su discípulo. Él podía hacer lo que su maestro decía y lo que su maestro hacía. Y por eso Jesús le dice: ven y camina. ¿Y qué sucede? Que Pedro empieza a dudar y se empieza a hundir. Ahora, ¿de quién dudó Pedro? Pedro no dudó de Jesús, familia, porque Jesús no se estaba hundiendo. ¿De quién dudó Pedro? Pedro dudó de sí mismo. Durante años se nos ha enseñado y se nos ha predicado que necesitamos creer en Dios. Pero yo hoy quiero decirte esta mañana que necesitas empezar a aprender y saber que Dios cree en ti. Que si tú estás aquí, que si Dios te ha llamado, es porque Dios cree en ti. Porque desde donde está te vio a los ojos y dijo: sígueme, tienes lo que se requiere, te voy a hacer como yo, vas a actuar como yo, sígueme. Yo no sé si otros te han menospreciado. Mire, ahorita coachaba a unos jóvenes que pasaron a ser los MCs y le decía a Rodri, le decía: no tengas pena, hijo. Yo sé que causamos extrañeza, nací sin una mano. Yo sé que cuando me paro a la mejor gente se le puede hacer raro y decir: ah, caray, ¿qué tendrá? ¿Qué le habrá pasado? No tengas pena, hijo. Y se trababa y me decía: perdón. No tienes por qué pedir perdón de eso. Y dudaba. Y si yo no aplico
lo que predico, entonces soy un mentiroso y no soy un seguidor. Y Dios escoge a los menospreciados. Dios escoge a los que el mundo cree que no la podemos hacer. ¿Sabes cómo terminó la vida de Felipe? ¿De dónde era Felipe? Te dije que te lo aprendieras. De Betsaida. Dicen los historiadores que Betsaida era un poblado de 600 personas más o menos. Era una ciudad chiquita. Pero Felipe agarró la voz del maestro de sígueme, y su vida fue transformada. Y fue a un lugar que se llamaba Hierápolis. Hierápolis en el mundo antiguo era la ciudad en donde había más comercio, en donde había más pecado. Eran Las Vegas del día de hoy. Para entrar por Hierápolis había un arco que decía: el César es Dios y todos los que cruzan son hijos del Dios César. Y dicen que Felipe, esto ya no lo dice la Biblia, no lo cuenta la historia, que Felipe rodeó la ciudad para poder entrar por otra puerta, y entró por todo Hierápolis anunciando el evangelio. Un lugar, venía de un ranchito Felipe, pero fue una de las ciudades más cosmopolitan de ese tiempo, y empieza a predicar el evangelio y empieza a decir: no, señores, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la sangre de Jesús. Y dice que lo agarraron, lo mataron y lo crucificaron. Y hasta la fecha del día de hoy en las ruinas tú puedes ir a ver la tumba de Felipe en Hierápolis. Porque Jesús elige menospreciados, y jóvenes menospreciados transformaron el mundo. Jóvenes menospreciados transformaron el mundo, familia. Porque si tú y yo le creemos a Dios, si tú y yo creemos que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros, vamos a transformar nuestra sociedad. ¿Por qué no te pones de pie? Hoy Jesús, familia, te mira a todos los que estamos aquí. Yo no sé si ya estás grande, si estás jovencito. Jesús cambió el mundo con adolescentes, y con adolescentes rechazados. Jesús quiere cambiar este mundo contigo y conmigo. Solo necesitamos hacer el llamado. Hoy Jesús te mira y te dice: sígueme. No porque ya seas perfecto, sino porque Él cree que puedes ser transformado. No porque tengas ya todo resuelto, sino porque Él cree que puede cambiar el mundo con tu vida. Lo único que te falta no es que tú creas más en Él, sino que Él creas que Él ya cree en ti. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, en el nombre de Jesús yo oro porque cada uno de los que está aquí, Señor, hoy podamos escuchar la voz de tu llamado, Señor. Cada uno de los que está aquí, Señor, pueda saber que Dios les está llamando a seguirnos. Que cada uno de los que está aquí, Señor, no salga como llegó, sino pueda salir con la profunda creencia de que no sé si ellos crean en ellos, pero Dios cree en ellos, y Dios cree que sus vidas pueden tener un impacto en este mundo. Aumenta su fe, Señor, no para creer en Dios, para que crean que Dios cree en ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.